Muy buenas tardes, queridos amigos. Como cada miércoles, estamos aquí compartiendo con ustedes esta transmisión, esta vez por una petición de algunos estudiantes universitarios que me han pedido precisamente hablar sobre el poder de la mente. ¿La mente tiene poder? ¿Qué poder tiene la mente? ¿Cuánto es el poder de la mente? ¿En qué consiste el poder de la mente? ¿Dónde radica el poder de la mente? Bueno, es preciso empezar a indagar un poquito sobre eso para tenerlo presente. Les pido empezar a compartir y, por supuesto, comentar si el programa le interesa y el tema también. Con eso volvemos en un par de minutos. Muchas gracias a los que se conectan. Muy bien, bueno, vamos a entrar de lleno al tema y vamos a hablar un poco de la mente y del poder que tiene la mente, efectivamente. ¿Cuál es el poder que tiene la mente? ¿Qué es la mente para empezar? ¿La mente será un producto, es un órgano, es una estructura? ¿Qué es la mente? En realidad, cuando hablamos de la mente, hablamos de un conjunto de capacidades, de facultades, que aluden, por supuesto, al cerebro, al sistema nervioso, que tiene que ver con una experiencia de conciencia con los procesos, procesos internos, procesos que tienen que ver con el aspecto cognitivo y con el aspecto cognoscitivo también. Ese conjunto de procesos, ese conjunto de facultades, van a presentar ciertamente con una característica particular que tiene como rebote dinámico entre lo que percibimos del medio exterior, ¿sí?, lo que contactamos a través de la percepción y a través de la sensorialidad, lo que recibimos del medio exterior, lo que procesamos a través de nuestros órganos sensores y, por supuesto, lo que expresamos como sensaciones y el producto de todo eso, que se convierte finalmente en algo que se llama
pensamiento. Ergo, el pensamiento refleja la mente. Claro que sí, el pensamiento está obviamente contenido en ese producto psíquico, en esa mente, existe en la mente. Ahora bien, hay algunas afirmaciones que bastante, digamos, tal vez acertadas con relación al cerebro, al sistema nervioso y su relación con la mente. En realidad, ¿la mente usa al cerebro o el cerebro usa a la mente? ¿Cómo es? ¿Es la mente quien usa al cerebro o es el cerebro quien usa a la mente y al sistema nervioso? Bueno, pues lo cierto es que ¿existiría la mente sin cerebro? Claro que no. ¿Existiría el psiquismo sin cerebro? Pues claro que no. Los procesos psíquicos existen, están, son a partir de la concurrencia de ese cuerpo orgánico, de esa estructura anatómica, funcional, bioquímica, que se llama cerebro y que tiene un correlato existencial con el sistema nervioso. Entonces diríamos que efectivamente la mente usa de alguna manera al cerebro y al sistema nervioso para hacerse presente, para hacerse evidente, para reflejarse, para revelarse. Entonces, en ese acto, revelarse con V, no revelarse como acto de rebeldía, sino como revelarse como acto de presentación, ¿verdad? Entonces, usa al cerebro y al sistema nervioso para ese acto, para ponerse en evidencia, para construir una serie de respuestas frente a determinados estímulos. Estímulos que pueden venir del medio exterior o estímulos que pueden estar incluso gravitando internamente. Ahora, estas facultades, este conjunto de capacidades, este conjunto de particularidades, son muy diferenciadas. No es que estrictamente sea una manera. Puede aludir, por ejemplo, ¿a qué? Al pensamiento, a la imaginación, a la creatividad, puede aludir a la introspección, puede aludir a la creación, puede aludir incluso a las creencias también. Entonces, todo este conjunto va a incluir una serie de particularidades diferenciadas que van a formar parte de eso que llamamos mente. Ahora bien, es importante recordar, en anteriores ocasiones yo he hecho referencia, en otros programas de la Victoria de la Mente, he hecho referencia a los 3 cerebros. Algunos llaman a esta contingencia la presencia del cerebro triuno, pero en realidad estamos hablando de un cerebro o de 3 cerebros. ¿De qué estamos hablando? A ver, hace 500 millones de años teníamos un cerebro básico, un cerebro reptil, el cerebro instintual, el cerebro más primario, ese cerebro que resuelve las partes más instintuales, estas que están relacionadas a los preceptos o características más bien atávicas, las que nos hacen, las que nos presentan, por ejemplo, en el caso del ser humano, nos presentan como ser humanos básicos, como animales elementales. Estas características que ocurría en este cerebro reptil, que estaba referido básicamente a las demandas de carácter fisiológico, comer, dormir, copular y defecar. Pero 200 millones de años después, ya la evolución va marcando la pauta de una serie de exigencias, de una serie de desafíos, de una serie de necesidades que el hombre tiene que resolver, de esas necesidades que el hombre tiene que enfrentar y tiene que resolver en el proceso de su correlación con la naturaleza, en su afán de dominar a la naturaleza. 200 millones de años después, entonces, en ese proceso evolutivo, aparece ¿qué cosa? Aparece el cerebro límbico, que es el cerebro básicamente de las emociones. Aparece un ingrediente fundamental, que es el ingrediente de las emociones. Ese cerebro límbico tiene que ver entonces con cómo experimentamos acá internamente esto que cotejamos del medio exterior.
esto que cotejamos del medio exterior lo recibimos de una manera y esa experiencia que va a provocar de nuestra parte, de nuestro cerebro límbico, de nuestro sistema endocrino, va a provocar una respuesta. Y esa respuesta tiene obviamente una razón de carácter emocional. ¿Esto existe y quiere decir entonces que el cerebro reptil desapareció? No, sino quien va tomando el poder, quien va tomando el control es este otro cerebro que doblega al anterior o lo moligera, o lo acomoda, o lo acondiciona, o lo adapta. Pero ahí no queda porque el proceso evolutivo del ser humano sigue avanzando y entonces encontramos ya la presencia, por decirle de aquí hacia atrás, unos 50.000 años o 100.000 años más, encontramos la presencia magnífica, ya esta presencia, digamos, más importante, o de repente no más importante, pero sí más palmaria, más evidente, más notable, y es el cerebro cortical. Ese cerebro cortical que tiene la presencia importante, gravitante, la intervención fundamental del neocórtex, y que tiene como facultad principal, como característica fundamental, el uso de la razonabilidad. Y este es el cerebro humano per se. El ser humano se distingue como animal, digamos, ya no es un animal básico, ahora es un animal pensante. ¿Se acuerda cuando nos decían que los seres humanos éramos como animales racionales, verdad? Bueno, yo siempre me opuse a esa definición de animales racionales, pero ciertamente tengo que aceptar que la condición del cerebro cortical es una condición de razonabilidad. Se distingue del anterior porque ya no se deja guiar nomás por lo que es el conjunto de emociones o por los sentimientos, sino aquí ya toma control el neocórtex y por lo tanto la importancia fundamental de la razón va a tener un peso superior. Entonces estos tres cerebros hacen su acto de presencia y por lo tanto a través de cada uno de ellos va filtrándose la necesidad de expresar algunas respuestas. Esto es absolutamente importante tomar en cuenta porque si estamos hablando de la mente, ¿podemos sustraernos al cerebro? Ya hemos visto que no. ¿Podemos sustraernos al sistema nervioso? Claro que no. La mente no es una cámara fotográfica que solo tome fotos estáticas. La mente es una estructura absolutamente dinámica. Existe en tanto haya correlación, en tanto haya interacción, en tanto haya movimientos dinámicos, en tanto haya esas conexiones maravillosas neuronales que existen y que están en todo el sistema nervioso, pactando cada una de las respuestas que vamos a dar, trabajando y procesando cada una de las informaciones que entran y que salen y que tienen que salir y que tienen cada una que distinguirse de las miles de respuestas que vamos dando al tiempo. Entonces, queridos amigos, la mente es ese conjunto de facultades que tenemos, pero ese conjunto de facultades podrá ser tan gravitante y podrá tener algún poder, porque el tema es el poder de la mente. ¿Y cuál pues entonces es el poder de esta mente? ¿Cuáles serán los poderes que tiene la mente que resolverse? La mente y la experiencia, para hablar de algo relacionado con el contacto fenomenológico, decimos la experiencia. ¿Qué cosa es la experiencia? La experiencia es el cotejo que hacemos con una circunstancia, con un contexto, con un hecho. Ese cotejo que tenemos con esos elementos van a generarnos una experiencia. Ahora, esta experiencia tendrá que incluir a la mente, ¿cierto? Obviamente, ya les hemos dicho que se trata de procesos, que se trata de capacidades, que se trata de facultades. Entonces, cuando se trata de la experiencia empieza primero cotejando lo que está en el hecho materia de nuestra experiencia, en el hecho, en el contexto, en el desarrollo, en el fenómeno con el cual contactamos, ¿cierto? Entonces, esa conexión con esos elementos van a tener que ser mirados del lado de una mente, más bien, diríamos,
para utilizar alguna vez una frase semejante, más bien de carácter poliédrica, diríamos, porque se trata de una mente que tiene que tener la capacidad para examinar todo eso desde diferentes aristas, desde diferentes ángulos, considerando diferentes ángulos y diferentes vértices. Por ejemplo, vamos a considerar la parte estructural, sí, claro. También vamos a considerar la parte funcional, porque si bien es cierto, conocemos la presencia, por ejemplo, gravitante en el sistema nervioso y en el comportamiento cerebral en general de las neuronas, sabemos que las neuronas existen, tienen por lo tanto núcleo, tienen dendritas, tienen cilindro eje, tienen axón, todo eso forma parte de la neurona, pero la neurona no es solo un principio anatómico estático que está ahí, que lo tomo foto y tiene una forma. La neurona es, para el sistema nervioso y para la mente, ese elemento de contacto que es capaz de producir esa sinapsis que es sumamente indispensable para producir toda clase de conocimientos, de información y alimentar, por lo tanto, todos los procesos. En consecuencia, hablamos de estructura, hablamos de funciones, hablamos de características. Fíjense, aquí hay una interesante afirmación, yo quiero traer a colación a Jean-Paul Sartre cuando hablaba de que la mente puede aludir a un bosquejo que representa a una teoría de las emociones. Para Sartre, la mente tenía una presentación específicamente vinculada a las emociones. Era un bosquejo, una teoría, en su libro lo refiere así, bosquejo sobre una teoría de las emociones. Quien habla de la mente, yo quiero referirme a un libro trabajado por Joaquín García Carrasco, que hablaba precisamente de algunas características particulares de las experiencias, que me pareció interesante traérselos a mención, precisamente porque a veces es muy fácil pasar esta pequeña línea y tratar de distinguir lo interno de lo externo. Por ejemplo, Joaquín García Carrasco habla de la experiencia espacio-temporal. Cuando alude a la experiencia espacio-temporal externo, habla de la característica perceptiva, habla de las condiciones sensoriales, pero nos refiere a que esta es la realidad del mundo cotejable, posible, que existe, que está allí en la realidad. Ese mundo que existe, que yo percibo, que yo toco, que yo puedo oler, que yo puedo visibilizar su tamaño, su forma, ese mundo externo está haciendo una referencia a la mente en su modalidad funcional. Esta sería representativa de la modalidad funcional de la mente. Alude, toca el espacio exterior, es decir, se relaciona con el espacio exterior, coteja el mundo exterior. Pero también se refiere, por lo tanto, a la otra experiencia, que ya no es la experiencia espacio-temporal, esta experiencia existente, objetiva, que está posicionada en el externo, sino se refiere a la experiencia reflexiva. Y esa experiencia reflexiva a la que alude, por ejemplo, estaba referida, por ejemplo, Sartre hacía mención a la experiencia reflexiva como si fuese una experiencia particularmente interna y diferente. Por ejemplo, el autor García Carrasco sostiene más bien que esta experiencia reflexiva más bien podría ser denotada a través de una particularidad de carácter intuitivo. Intuitivo, no es esa mirada biológica, estructural, sino esa mirada intuitiva, porque se refiere, recuerden ustedes, al mundo interno. Es decir, con todos esos elementos del mundo interno se preparan los pensamientos. Entonces, acá hay una presentación de estos autores referida a la experiencia espacio-temporal y a la experiencia reflexiva. Yo no diría que la experiencia espacio-temporal deja de ser efectivamente reflexiva. ¿Por qué podría dejar de ser reflexiva? ¿En qué momento aparece la reflexividad?
lo que recibimos del medio exterior lo recibimos tal cual. Hay un refrán, una frase popular que siempre se usa, ¿verdad? Cada quien mira según su propio lente. ¿Han escuchado, cierto? Cada quien mira las cosas según su propio lente. Entonces, si partimos de esa comprensión, la gente mira la experiencia de una manera determinada y las personas con otra formación, con otra educación, con otra manera de mirar las cosas, con otros principios, con otras interpretaciones, mira el mismo hecho de una manera distinta. Y yo les quiero compartir, por ejemplo, una particular narrativa anecdótica de un filósofo con sus discípulos. Fíjense ustedes, estaba este filósofo haciendo su clase y quiso hacer una experiencia con sus estudiantes. Y entonces pone en la mesa un jarrón y le dice a sus discípulos, quiero que observen ese jarrón y luego me darán sus precisiones con relación al jarrón y me van a decir qué piensan acerca del jarrón. Lo van a mirar durante unos minutos y luego cada uno de ustedes me dirá lo que piensa acerca del jarrón. Para mí, el jarrón es el problema de reflexión en este momento. El problema está centrado en el jarrón. Y pone pues un jarrón cualquiera ahí en la mesa. Entonces los estudiantes estuvieron dándole vuelta a la reflexividad, miraron, estudiaron, estuvieron atentos por un rato, 15, 20 minutos, media hora. Y luego el maestro empieza a decir, muy bien, ya miraron, ya observaron, ahora llegó el momento de hacer las observaciones. Y quisiera que me haga, a ver, ¿usted qué piensa acerca del jarrón? El problema es el jarrón, le repite el maestro. Y entonces el estudiante le dice, maestro, el jarrón yo pienso que es una bella pieza artística que debería ser colocada en una vitrina para ser custodiada, para que no se dañe, para que no se caiga. Creo que es una pieza artística importante, histórica. Me gustaría tenerlo guardado, yo lo veo como una pieza artística. Otro le dice, bueno, yo veo el jarrón como un florero que me serviría de utilidad para ponerle las flores que siempre le gustan a mi madre. Yo lo usaría como un florero. Y otro estudiante le dice, bueno, para mí no es un jarrón, no es un florero, no es un jarrón, una pieza artística. Creo que es una pieza histórica que ha sido robada de algún monasterio, de algún lugar especial donde hay otras piezas tan históricas, y creo que esta debería investigarse cuál es su origen para ser devuelto a su lugar histórico. Otro decía, bueno, a mí la verdad es que yo lo vendería, no sé cuánto precio podría sacar de eso, pero yo lo vendería porque a mí no me gustan las flores y mi mamá no está conmigo, a mi mujer tampoco le gustan las flores, y yo creo que yo lo vendería para que me deje un espacio y no estar cuidando de esas cosas. Y me serviría de utilidad más el dinero. Y otro estudiante le dice, bueno, en realidad yo creo que el jarrón es un problema porque el jarrón es parte de una huella del delito. Alguien ha olvidado ese jarrón y resulta siendo que de repente ese jarrón es de alguien que tiene que ver con la presencia de un crimen cometido en esa escena. Un poco más elucubrante. Y así cada uno de los discípulos expresaban su parecer respecto del jarrón, tal como le había planteado el maestro. El jarrón representaba al problema. Y hablaron todos, menos uno que estaba al fondo, y el maestro se percata que faltaba él, y le dice, ¿y usted no tiene nada que decirme? Entonces el estudiante se acerca y le dice, disculpe, profesor, ¿puedo acercarme? Sí, cómo no, acérquese. El jarrón es el problema, ¿verdad? Sí, claro, el jarrón es el problema, que yo lo he planteado así y quiero saber cuál es su apreciación. Entonces el estudiante se acerca y le dice, ¿me permite acercarme al jarrón? Claro, siga. El estudiante agarra el jarrón, lo levanta y lo tira y se parte en 1000 pedazos el jarrón. Y el estudiante le dice, bueno,
Usted planteó el jarrón como un problema y yo acabo de resolver el problema. Como usted puede ver, este ejercicio del pensar filosófico nos trae a colación precisamente lo que acontece en el mundo cotidiano para el ser humano. Cada quien mira las cosas según su propio lente. Cada quien lo mira según sus intereses, según sus necesidades, según su educación, según su experiencia, en fin. Entonces, no las cosas objetivas, los hechos externos, no tienen la misma repercusión cognitiva, reflexiva para todos los seres humanos por igual. Por tanto, esa experiencia espacio-temporal no va a ser internalizada de la misma manera por todos. Es más, la experiencia a la que estos autores llamaban experiencia reflexiva, aludiendo al espacio interno, a esta parte interna del cuerpo donde están las sensaciones, donde están los deseos, donde están las repulsas, donde están los pensamientos, esta parte interna, solamente como si esta parte interna fuera la única reflexiva. Porque por eso es que García Carrasco le llama a esta parte interna intuitiva. En realidad, más bien alude a la capacidad que tiene esta parte interna o para relacionarse y referirse básicamente al concepto pensamiento. Ahora, existe el pensamiento y en este pensamiento podemos encontrar, o a través del pensamiento vamos a encontrar una multiplicidad de afirmaciones que nos van a hacer notar las certezas y también nos van a hacer notar si efectivamente a través de este pensamiento ubicamos, desarrollamos, delineamos algo que se llaman convicciones. Ciertamente, queridos amigos, el mundo interno es un mundo muy rico. ¿Dónde guardamos? ¿Qué cosa guardamos ahí? Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos contenido, todo aquello que es sensible a nuestro parecer lo guardamos en ese almacén sensorial que de por vida vamos llenando como un tachito particularmente mágico que guarda todos los hechos vividos, todos los pensamientos, todas esas inflexiones fenomenológicas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, la vamos guardando en ese almacén sensorial. Por tanto, es con ese almacén sensorial con el que vamos a enfrentar el mundo. Todas las cosas que enfrentamos en el mundo, queridos amigos, está relacionado a los aspectos de ese almacén sensorial. Vaya pensando que es entonces ese almacén sensorial que guarda en esa cajita misteriosa que se llama almacén sensorial. Volvemos en un minuto con esas reflexiones.
queridos amigos, muchas gracias. Estamos explicando un poco cuáles son estas particularidades que la mente nos ofrece y que muchas veces termina haciéndonos algunas, presentándonos algunas características interesantes. Por ejemplo, ¿ustedes creen que el mundo exterior, las particularidades del mundo exterior, nosotros los percibimos tal cual? Pues no, los percibimos a través de una multiplicidad de filtros. Esos filtros van a estar correlacionados con nuestra manera de mirar que está guardada en nuestro mundo interior. Ese mundo interior teñido por nuestras propias experiencias, por nuestra educación, por una serie de particularidades interesantes que al conjuncionarse van a producir ese resultado. Entonces, no es que lo revelamos nosotros mismos tal cual, no existe. El significado de todo lo que miramos afuera, de todo lo que recogemos de afuera, para nosotros ese significado está teñido. ¿Teñido con qué? Con las experiencias internas, teñido con nuestro lente. Y ese significado, queridos amigos, obviamente lo va a dar si es una experiencia emocional, si es, por ejemplo, la experiencia con alguna persona, si es una relación estrecha con personas de la cual nosotros hemos obtenido algún resultado que nos ha terminado haciendo sentir en particular, o a veces una sensación agradable, o a veces una sensación desagradable. Pero esa experiencia, ese contacto con el medio exterior, esa experiencia sensible, ¿quién se encarga de hacernos presente el recuerdo emocional? Hay una parte de nuestro cerebro, si bien es cierto, el hipocampo recoge la experiencia, nos cuenta la experiencia, nos dice, el año pasado en este mismo mes te encontraste con ese sujeto, fue en este mismo lugar que te encontraste con ese sujeto. Nos pasa la voz, nos hace presente el hecho, nos cuenta, memoria, el hipocampo nos trae el hecho, pero no nos dice cómo nos sentimos respecto al hecho. Quien nos dice cómo nos sentimos respecto a ese hecho, si nos gustó. ¿No le pasaba a usted alguna vez que mira una cara y dice, yo esa persona la conozco? Si bien no recuerda su nombre, no recuerda quién es, pero usted dice, yo lo conozco y siento una sensación desagradable. Me parece que lo conozco y lo que conozco de él no me gusta. ¿Ha tenido usted esa sensación? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿sabe quién es el responsable que le da esa sensación experiencial, emocional, sensorial, particularmente referida a ese hecho? No es el hipocampo, porque el hipocampo nos narra el hecho, solo nos cuenta el hecho, es memoria del dato. Pero quien nos narra la particularidad emocional, esa característica sensorial que rodea al hecho, es el giro del cíngulo. El giro del cíngulo es como una especie de chismoso más completo. Nos dice, oye, sí lo conociste a ese tipo y no te gustó porque fue como un poco patán, fue un poco atrevido. No te gustó, no te gustó. Entonces, me da la experiencia sensible, emocional, el giro del cíngulo. Y todo esto acontece en función de mi propia particular percepción. No es la misma que usted tiene respecto de la misma persona. No es la misma que usted tiene respecto incluso de los mismos hechos. Entonces esta experiencia es propia, es particular, es única. Todo eso acontece en la mente, esa mente maravillosa que no se puede sustraer de la estructura, que no se puede sustraer de la funcionalidad, del contacto, del trabajo con las neuronitas, del trabajo con el sistema nervioso, del trabajo a través del trabajo de recoger y de repente también decodificar el trabajo que hace las sinapsis que nos dejan información y huellas imperecederas, por supuesto, en ese circuito mágico nervioso que tiene el ser humano. Toda esa información la guardamos y forma parte del contexto, del contenido mágico que tiene nuestra mente. Ahora, la mente obviamente es gestora de una serie de mecanismos internos, propios, personales,
que tiene que ver con órganos, que tiene que ver con funciones, que tiene que ver con sustancias químicas, que tiene que ver con mecanismos instintuales, que tiene que ver con actos automáticos. Todo eso tiene una relación estrecha con la gestión de la mente. Por ejemplo, mire usted, yo alguna vez estaba caminando ahí en el centro de Lima y apuradita con mi cartera colgada aquí y a alguien se le ocurrió la infeliz idea de asustarme intentando quitarme la cartera. Y entonces vino y cogió mi cartera, una persona conocida mía, vino y cogió mi cartera y usted no sabe lo que pasó. Yo levanté el brazo, el mismo brazo, y casi le calzo todo el codo en el ojo, porque me detuve segundos antes de su ojo, porque me di cuenta que era una persona conocida. Pero en realidad, si hubiera sido un acto más ágil, tal vez no hubiera detenido el movimiento, si hubiera respondido más rápido. Pues yo pensé que me estaban robando. Y esa fue mi reacción. Entonces, fíjense ustedes, no todos actuamos de la misma manera. Otra persona quizás, en vez de actuar así, hubiera gritado y hubiera dicho ¡ay! Se hubiera asustado a la persona que estaba ahí, se hubiera asustado en realidad, ¿no? Bueno, ocurren cosas que provocan reacciones diversas y que necesariamente son las manifestaciones que la mente tiene. La mente en realidad hace una especie de ejercicio gimnástico cuando hay una nueva ocurrencia, un nuevo hecho, una nueva idea. Por esa nueva idea, por ese nuevo hecho, por esa nueva ocurrencia, la mente se estira y hace, y claro, la mente se estira y hace su trabajo. La neurociencia le llama ahora a ese acto la neuroplasticidad, que va modificando. Pero una cosa es absolutamente cierta, queridos amigos. La mente nunca se retrotrae ni se contrae a antiguas experiencias y a antiguas manifestaciones o dimensiones. Es decir, la mente que ya avanzó a este contexto no regresa a contextos anteriores para pensar o actuar o sentir o permeabilizar experiencias en la misma forma, porque el pasado ya no existe. Existen las nuevas conexiones, que son conexiones bioeléctricas, que son conexiones bioquímicas, que son conexiones que van a presentarse de manera electromagnética incluso. Entonces, es imposible que ocurra el pasado, no ocurre, ya no existe el pasado en la mente. Existe como parte del proceso de las materias primas que guarda el almacén sensorial para construir las experiencias cotidianas que van avanzando en la vida y en la evolución de esa mente. Entonces, miren ustedes, la neuroplasticidad revela precisamente esa capacidad que tiene el cerebro para, con toda esa amalgama de información, elementos, datos, construir día a día, segundo a segundo, nuevos pensamientos, nuevas afirmaciones, nuevas conquistas, nuevas estrategias, nuevas maneras de construir resultados. Ese poder tiene la mente. Es decir, la mente puede dejar de permitirnos que abandonemos la tristeza, sí. La mente puede hacernos tristes, sí, claro que sí. La mente puede generar conductas de venganza, sí, claro que sí. Y aquí es importante detenernos un poquito para recordar, por ejemplo, dónde habitan las emociones más, digamos, estas emociones que nosotros ponemos en evidencia a través de la palabra, de la acción, de la conducta. Ustedes saben que las emociones están siendo preparadas ahí en una estructura que se llama amígdala cerebral. No es la amígdala esta de acá, es la amígdala cerebral, está un poquito más arriba. Esa amígdala cerebral, queridos amigos, es la que prepara las emociones, una especie de cocina de las emociones. Pero obviamente esas emociones no van a estar fluyendo así por su cuenta, no. El maravilloso trabajo que ha hecho el creador con nuestro cerebro, por cierto, es un cerebro perfecto, le ha construido, nos ha diseñado, además de la amígdala cerebral, nos ha diseñado esa corteza prefrontal maravillosa. La corteza prefrontal, queridos amigos, existe porque tenemos la capacidad para intervenir sobre la amígdala cerebral, corregirla,
hacer que se detenga, hacer que espere, que tolere, afinar sus respuestas. Esa especie de filtro, de freno que ejercemos sobre la amígdala cerebral a partir de la corteza prefrontal es lo que hace la distancia entre el ser humano y el perro o el zorro o la vaca, etc. Los animales primarios no actúan con esa capacidad de reflexión que tiene como capacidad el ser humano, que interviene a partir del neocórtex. Entonces, la intervención de la corteza prefrontal es vital para evitar precisamente los conflictos y para garantizar que la respuesta que salga del ser humano sea una respuesta afinada, sea una respuesta elaborada, sea una respuesta más acabada. Esto, por ejemplo, va a generar una importante intervención de preparación en los elementos que forman parte de la conciencia. Cuando hay más conciencia, cuando hay más intervención de la corteza prefrontal. Cuando hay menos conciencia, cuando hay más intervención de la amígdala cerebral y donde no hay una presencia gravitante de la corteza prefrontal. Esto es importante subrayar porque nosotros tenemos como característica principal en nuestro cerebro este diálogo importante entre ambos. Ahora, es importante tomar en cuenta la presencia del tálamo. El tálamo es una especie de gran computador que recibe información, recibe de afuera los estímulos. A través de ese proceso sináptico, las neuronas aferentes recogen la información de afuera, la llevan al tálamo, el tálamo recibe la información y organiza incluso hasta los horarios o las maneras de intervenir de las otras estructuras cerebrales que tenemos. El tálamo cumple una función de ordenador, superordenador. Te toca a ti, ponen una música, por ejemplo. Me ponen una música afinadita, una música como para bailar y yo estoy ahí moviéndome de una manera determinada porque escuché que la música era cumbia, entonces me muevo más o menos al compás de la cumbia. Si escucho que la música es un guayno, pues me muevo al compás del guayno. Ese afinamiento de la respuesta, ese afinamiento respondiente, ¿de dónde sale? Y si tiene que ver con que yo me muevo, con que toco o con que muevo mis pies en concordancia, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la intervención del cerebelo. ¿Y el cerebelo a quién obedeció? Pues al tálamo, que acaba de darle esa información valiosa. El tálamo le dice, oye, te toca intervenir, y por lo tanto el cerebelo hace su parte de la tarea, emplea, por ejemplo, la orden a través de las neuronas efectoras, por supuesto, al sistema muscular y para que se muevan las piernas, y etcétera, de los elementos que convengan. Entonces, mire usted cómo trabaja de manera disciplinada, organizada, el cuerpo, convocado por el sistema nervioso, movilizado por el sistema nervioso, impulsado y organizado desde el comportamiento cerebral. ¿Vio cómo la mente usa al sistema nervioso y al cerebro para la ejecución de sus respuestas, para la construcción de su proceso, para la elaboración de ese producto maravilloso que llamamos mente? Esa mente poderosa, pues dirige nuestro cuerpo. Esa mente poderosa dirige nuestras emociones. Esa mente poderosa es la que construye los resultados. Ahora bien, esa mente poderosa ¿tiene solo estructuras orgánicas, fisiológicas, anatómicas? No. Tiene la importante intervención de los neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a intervenir en un lado o en otro, en un sentido o en otro, y van a responder frente a los acontecimientos estimuladores según sea su propia estructura, según sea lo que ha cargado, ha guardado el cerebro y por lo tanto nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo está hipercortisoleado, si nuestro cuerpo tiene indicadores de altos indicadores, intensivos indicadores de adrenalina y de cortisol, obviamente nuestro comportamiento va a ser hostil, va a ser respondiente, va a ser agresivo y vamos a estar hablando de una persona con respuestas características que corresponden, que cohesionan lógicamente con un cerebro que está hiperproducido en cortisol. Entonces, estas hormonas, por ejemplo, estas sustancias químicas van a irse moligerando conforme el punto de saturación en las sustancias químicas se vaya logrando. Si tenemos una mayor cantidad de serotonina
conservamos la cantidad regular de serotonina, debemos decir que efectivamente el sistema inmune está protegido por esa cantidad de serotonina. Si en cambio vemos que la persona está en una circunstancia de hipercortisol y por lo tanto hay probable fragilidad en la producción de serotonina, debemos suponer que el sistema inmune puede estar afectado y puede estar fragilizado. ¿Se da usted cuenta entonces que nuestra mente en realidad es un producto, es un ente que transversaliza el ejercicio humano, transversaliza el comportamiento humano, transversaliza, presenta una respuesta que no es química nomás, que no es física nomás, que no es cognitiva nomás, es una multirespuesta. Para que una respuesta se produzca hay una serie de elementos interactuantes que van a confabularse en esa respuesta, van a confluir en esa respuesta y van a tener un resultado. La mente, por lo tanto, es quien dirige al ser humano. Es esa mente poderosa. ¿Cómo puede usted hacer que esa mente tenga el poder que usted necesita que tenga? Usted, yo le pregunto, como siempre hago cuando asesoro a algunas personas y les pregunto, ¿de quién es tu cerebro? Pues mío. Tu cerebro le ordena al resto de tu cuerpo, ¿cierto? El cerebro ordena a los demás y como el cerebro es tuyo, ¿quién le da las órdenes a tu cerebro? Pues yo. Muy bien. Ergo, la mente, que es un producto que habita en el cerebro, que cohesiona con los aspectos centrales del cerebro, esta mente maravillosa es por tanto el producto permitido, permeabilizado, gestionado, gestado por el ser humano. Ergo, tenemos el poder. Usted tiene el poder. Usted, María, Juan, Mario, todos, ustedes, cada uno tiene su poder. Yo tengo el poder sobre nuestra mente. Pero nuestra mente ejercerá algún poder sobre nosotros, sobre nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestros sistemas de creencias, nuestros miedos. También. Hay una interdependencia. Yo gobierno a mi mente si lo controlo, si lo conozco, si puedo manejar y gestionar las partes de la mente, pero si sucumbo solo al hacer, al día a día, y dejo que mi cerebro reptil se guíe solo, o dejo que mi cerebro límbico actúe por sus propias emociones, y entonces esa conversa entre el cerebro límbico y el cerebro reptil va a terminar siendo independiente de lo que yo conduzco, de lo que yo dirijo, de lo que yo construyo. Ellos van a tener un diálogo aparte, y ese diálogo va a ser respondiente, un diálogo como consecuencia de, pero no es la consecuencia de lo que yo le habría delineado. ¿Cuándo intervenimos entonces para delinear ese camino de la mente? Cuando el cerebro cortical asume su tarea y gobierna al cerebro límbico. Y cuando el cerebro límbico, haciendo su parte de la tarea, gobierna al cerebro reptil. ¿Y será posible que se logre eso? Sí, señor, claro que sí. Si usted cuida de su cerebro al máximo, cuida todo lo que ingresa al cerebro, ¿por dónde ingresa al cerebro las cosas? ¿Cuáles son las puertas de entrada? ¿Cuáles son las puertas sensoriales que tiene el cerebro para guardar y recoger de afuera? Con eso construye el fuero interno, recuérdelo usted. Ojo, oído, nariz, boca, tacto, todo lo que entra por ahí se convierte en materia prima. Lo que usted vivió, lo que usted contactó, lo que usted desarrolló, con quienes usted se conectó, las experiencias que usted tuvo también están en el almacén sensorial, se confabulan y producen algo. Ergo, mire usted lo importante que son las experiencias que usted vive. Seleccione las experiencias que usted vive. Elija las experiencias para vivirlas. No deje que las experiencias de la vida lo elijan a usted. Si usted dice, o usted es de las personas que piensan, no, pero bueno, es una experiencia, es nada más que para probar. Si a usted le parece que esa experiencia le puede servir de utilidad a su cerebro para construir el nuevo repertorio de respuestas, pues vaya, hágalo.
Dependiendo. Si a usted le parece, voy a robar un auto para ver cómo se siente la adrenalina y la experiencia. Si esa experiencia guardada en su almacén sensorial y convertida en materia prima le parece a usted que es útil para construir sus nuevas respuestas, usted es el responsable, pero luego no se queje. Si, por ejemplo, usted piensa que la vecina le contó, la amiga le contó que tener, pues, sexo masivo es algo que interesante, y bueno, voy a probar, pues, a ver cómo me va de trío, de 4, de 5, de 6. Bueno, cómo me va, voy a probar. Si usted cree que esa experiencia va a ser guardada como materia prima en el almacén sensorial y le va a servir para construir nuevas respuestas positivas, que construyan pensamientos positivos y que hagan que su mente sea esa mente rectora que lo dirija hacia el éxito o hacia el camino que usted ha delineado, pues hágalo. Pero no se queje después. Luego no se queje cuando sobrevengan los trastornos mentales, cuando sobrevenga la depresión, la ansiedad, la bipolaridad y todo lo demás, porque cosas que ocurren en el cerebro humano terminan presentando conductas, primero conductas cerebrales y luego conductas humanas. Y el repertorio de sus conductas es el suyo. Usted tiene derecho a intervenir. Construya las experiencias que usted elija, para los pensamientos que usted decida tener, para que con esos pensamientos, con esa materia prima, con esas experiencias ricas vividas, usted construya el camino que usted espera construir en esa arquitectura maravillosa que le puede significar la vida. ¿Quiere usted tener experiencias agradables, nutritivas, beneficiosas, saludables? Y con ellas hará la arquitectura de su mente. La arquitectura de su mente es el resultado de sus pensamientos, por lo tanto, de su materia prima, de lo que usted ha vivido, lo que usted recibió. Si usted es el resultado de una formación precaria porque no tuvo la suerte, pues usted ya tomó conciencia que su educación es precaria. Si usted trabaja esas ausencias, estoy segura que sus pensamientos serán todo lo nutritivos y ricos que necesita para construir esa arquitectura mental que va a ser muy poderosa. Poderosa para dirigir su repertorio, poderosa para que a través de su repertorio, los demás repertorios de quienes comparten con usted tengan las mismas particularidades o las mismas significativas intervenciones en su vida. Entonces, ¿la mente tiene poder? Sí, señor, tiene poder. Y ese poder usted también puede gobernarlo. Puede gobernarlo, puede construirlo o puede desbordarlo. Comer bien, dormir bien, cuidar el cuerpo físicamente, hacer ejercicio físico, tener pensamientos saludables, buscar la relajación como estrategia fundamental para equilibrar los puntos de saturación en cuanto a la producción endoquímica es importante. Haga usted sus ejercicios de respiración lenta y profunda muchas veces, oxigene su cerebro al máximo. Si usted oxigena su cerebro, va a poder enfrentar la necesidad cada día de repente más importante de eliminar esos radicales libres que de repente se han acostumbrado a vivir dentro de usted. Coma comida saludable, deje de comer comida chatarra, bájele a los azúcares. Y entonces el cerebro, el cortisol va a estar en su lugar sin aumentar mucho, las endorfinas estarán en su sitio, las oxitocinas maravillosas los acompañarán y agréguele, por supuesto, algo muy importante para que usted tenga el nivel de las dopaminas, el nivel de las oxitocinas necesarias para enriquecer ese repertorio cerebral, ese repertorio de comportamiento cerebral, es que usted abrace, queridos amigos. Abrace a su mamá, a su hermano, a su sobrino, a su hijo. Abrácelo mucho, mínimamente 10 veces al día. Es decir, 10 abrazos por día. Así como les recomiendo sonreír. Así como yo sonrío todo el tiempo. ¿Vio? Aprovecho. Sonría. Dele la posibilidad a su cerebro de aumentar las cantidades necesarias de endorfinas para que le hagan saber que usted puede ser feliz. Sonría. 10 a 15 sonrisas al día
será la cuota que necesita para empezar a producir las endorfinas que tal vez en algún momento dejan de estar presentes. Estoy segura que usted lo puede lograr con su inteligencia, con su voluntad, con su decisión, con su toma de decisiones, porque hay que tener voluntad y tomar la decisión pertinente. Hágalo ahora, no espere a mañana. Hoy, sonría. Si no hay nadie en casa, está el perrito, está la mascota, sonríale a la mascota. Plántese frente al espejo y sonríase mucho y abrácese. Y al primero que llegue, amigo, pariente, sobrino, etcétera, abrácelo. Dé ese abrazo. Los hombres, sobre todo, que han olvidado la manera tan enriquecedora y nutritiva que es el abrazo, solo abrazan en determinadas ocasiones. Yo les digo desde acá, queridos amigos, no va a pasar nada si abrazan. Nada, absolutamente nada. Su testosterona no se va a reducir, créame. Lo que va a pasar es que su endorfina y su oxitocina va a mejorar de calidad y va a lograr la cantidad que necesita. Va a usted estar en capacidad de ser mejor amador, un mejor padre, un mejor amante, un mejor amigo, por supuesto que sí. Entonces abracen, no le va a pasar nada a sus testículos, queridos amigos. Van a estar ustedes intactos hasta el final. Abrace. Es por usted y también por todos nosotros. Un abrazo muy grande, queridos amigos. Espero haberles sido útil. Nos vemos la próxima semana, miércoles, como hoy. De todas maneras, sonría y abrace. Les envío un abrazo muy grande a todos. Hasta pronto.